Bueno, vimos anteriormente cómo definíamos el concepto de el momento de una fuerza respecto de un punto. Vamos a ver ahora, a continuación, cómo definimos el momento de una fuerza respecto a un eje. Es decir, que, digamos, es lo que sería entender cómo es la tendencia de hacer girar una fuerza, un cuerpo, digamos, una fuerza hace girar a un cuerpo alrededor de un eje. Para lo cual vamos a analizarlo aprovechando, digamos, la definición que tuvimos anteriormente para el momento respecto a un punto. Vemos aquí en un plano que está en perspectiva, la misma situación que habíamos visto antes para momento de una fuerza respecto a un punto, ¿sí? Tenemos una fuerza y un vector de distancia del punto de aplicación de la fuerza a un determinado eje AB, ¿sí? Que pasa en esta dirección con su versor unitario lambda AB que define el sentido, digamos, del momento después, posteriormente, el sentido de AB. Sea un punto O perteneciente al eje, el momento de esa fuerza con respecto al punto O va a ser, como ya lo habíamos definido anteriormente, MO igual a F por R, ¿sí? Se define entonces ahora como momento de esta fuerza respecto de este eje AB, ¿sí? El cual tiene un punto O que pertenece al eje, como la proyección del momento de la fuerza con respecto al punto O sobre la dirección del eje AB. Es decir, MAB igual a M por el coseno de alfa, ¿sí? Teniendo en cuenta que MO por el coseno de alfa se puede representar como MO por el versor lambda, digamos, producto escalar, en la dirección del eje AB, podemos decir ahora que el momento respecto de la fuerza esta respecto al eje AB es igual al momento de la fuerza respecto a un punto O perteneciente al eje, ¿sí? Por el versor lambda en la dirección del eje AB. O lo que es lo mismo, igual a F por R vectorial por escalar lambda AB, que es el versor unitario. Un caso especial que nos interesa y además nos aclara perfectamente esta definición es en el caso en que tengamos un plano horizontal, ¿sí? En donde tenemos un eje AB, en la dirección AB, que es perpendicular, digamos, a ese plano. Y en él tenemos una fuerza cualquiera F aplicada a un determinado punto a una distancia R del punto O que pertenece al eje, que es por donde el eje atraviesa el plano. La situación que se va a plantear es que, digamos, la fuerza va a tender a hacer girar el cuerpo alrededor del eje AB, que este es uno de los casos más usuales, digamos, que se dan, por ejemplo, en la ingeniería mecánica, donde las fuerzas tienden a provocar un momento alrededor y hacen girar un cuerpo, alrededor de un determinado eje. Si esto lo vemos en forma frontal, así, ¿sí? Esto mismo lo vemos en forma frontal, vamos a poder verificar esto que estoy diciendo, en donde la fuerza F tiende a hacer girar el cuerpo con este sentido de giro, ¿sí? El cual sabemos ya que es antihorario y positivo, alrededor del punto O. Y este sería el eje, digamos, que atraviesa al plano de giro de la fuerza alrededor del eje o del punto O. Bien, vamos ahora a analizar y tratar de darle una interpretación más geométrica a todo esto que acabamos de decir. Si tenemos, por ejemplo, un plano pi y un eje AB normal al plano, ¿sí? Y una fuerza aplicada en el punto C, cualquiera, F, la distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto, digamos, que pertenece al eje, que se llama eje de momento, no lo aclaré antes, perdón, pero este se llama eje de momento, el eje AB, ¿sí? Tenemos una distancia R definida por el punto C
y el punto O, que es el punto donde el eje interseca, digamos, al plano pi. Si descomponemos a la fuerza F en sus dos componentes, es decir, una paralela al eje y la otra perpendicular, es decir, F1 y F2, y analizamos, digamos, el momento de cada una de estas fuerzas respecto a este eje, vamos a tener que, de acuerdo a lo que habíamos escrito antes, MB va a ser igual a F por R por lambda. Yo ya no pongo más el subíndice AB porque lo puse específicamente para el ejemplo anterior, para que nos diéramos cuenta de que era el versor unitario en la dirección del eje AB. Reemplazando entonces F por sus dos componentes y desarrollando, nos va a quedar que el momento de la fuerza F respecto a AB es igual a F1 por R por lambda más F2 por R por lambda. Esto por digamos, propiedad del producto punto, como se llama, ¿no es cierto? O mejor dicho, de otra manera, debido a que F1, ¿sí?, es paralelo, la componente F1 es paralela al eje, esto es igual a 0. Por lo tanto, nos queda que el momento de la fuerza con respecto al eje AB va a ser el producto de la fuerza F2, es decir, la componente en el perpendicular al eje en el plano pi, ¿sí?, por el versor lambda, o lo que es lo mismo, F2 por D, siendo D la proyección, digamos, de R, en donde nos da la distancia D, que es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje. Por lo tanto, decimos que solamente F2 va a provocar un momento que está dirigido para arriba, definido por la regla de la mano derecha, ¿sí? Es decir, el momento va para arriba, la fuerza hace girar al cuerpo alrededor del eje AB. Un ejemplo práctico lo he simbolizado acá con este dibujo de una puerta que, digamos, para abrirla tenemos que ejercer una fuerza sobre su manija, digamos, sobre su perilla, y si esa fuerza la descomponemos, digamos, en sus tres componentes espaciales, P sub X, P sub Y y P sub Z, podemos observar lo siguiente. La componente P sub Z, digamos, que es paralela al eje de momento, no tiende a hacer girar la puerta alrededor del eje, simplemente tiende a subirla o a bajarla. La componente P sub X, que si prolongamos intersecta o interseca al eje de momentos, tampoco va a abrir la puerta o la va a hacer girar, porque solamente va a tender a traccionarla hacia acá. La única componente que va a producir un momento alrededor del eje va a ser la componente P sub Y, es decir, la perpendicular al eje de momento. Esto nos dice lo siguiente, que cuando la fuerza es paralela al eje de momento, el momento es nulo. Si la fuerza interseca al eje de momento, el momento también es nulo. Solo hay momento producido nada más que por la fuerza o la componente perpendicular al eje de momentos, ¿sí? Bien, vamos a analizar una situación que es interesante que la conozcamos. Si yo tengo un sistema de eje coordenado, ¿sí?, una fuerza cualquiera producirá un momento respecto al origen, digamos, del sistema coordenado, MO, ¿sí? Este momento MO de la fuerza se puede descomponer, digamos, en sus proyecciones rectangulares sobre cada uno de los tres ejes. De manera que la resultante del momento de una fuerza con respecto al origen de coordenadas va a ser igual a la sumatoria de las proyecciones rectangulares en cada uno de sus ejes. Eso lo vamos a verificar después en un ejercicio que vamos a ver a continuación. En resumen, para resolver, digamos, y calcular el momento de una fuerza respecto a un determinado eje,
en este caso AB, puede ser cualquier eje, simplemente a partir de esta ecuación, ¿sí?, planteamos el determinante correspondiente y resolvemos en función de las proyecciones de la fuerza sobre cada uno de los ejes y las proyecciones, digamos, del vector distancia, digamos, del punto de aplicación de la fuerza al eje, y resolviendo el determinante. Y si no, si la situación lo amerita o lo permite, lo podemos hacer a través del método escalar, en donde nosotros por inspección y teniendo en cuenta lo que acabo de explicar acá con relación digamos, a qué posibilidades tiene una fuerza de generar un momento alrededor de un eje, podemos decir que el momento de la fuerza, de una fuerza respecto a un eje AB, va a ser igual a la fuerza que es perpendicular, o a la proyección de la fuerza que es perpendicular al eje de momento, por la distancia mínima a ese eje, que es perpendicular, digamos, al eje. Vamos a ver ahora, a continuación, entonces, un ejercicio práctico también del trabajo práctico número 7, en donde vamos a aplicar todos estos conceptos que acabo de desarrollarles. Bueno, veamos a continuación entonces un ejemplo práctico que nos va a permitir, digamos, entender más fácilmente todo lo que hemos visto en la parte teórica, digamos. Este ejemplo práctico también está en el trabajo práctico número 7, en la parte que corresponde al momento de una fuerza con respecto a un eje, y plantea lo siguiente: dice que hay que averiguar, digamos, el momento de una fuerza F de 195 kN, ¿sí?, que está, digamos, en la dirección AB con estas coordenadas, el momento de esta fuerza con relación a cada uno de los ejes coordenados, es decir, con respecto a cada uno de los 3 ejes coordenados. Bien, así de sencillo, es decir, este será entonces la distancia a cada uno de los 3 ejes del punto de aplicación de la fuerza, será el vector RAO, y esta es la fuerza en la dirección AB. Bueno, lo primero que hay que hacer, como ya se sabe, es plantear esta fuerza F en su forma vectorial, que es lo que hemos desarrollado acá en esta parte. A partir de las coordenadas, digamos, del punto de aplicación de F, obtenemos las 3 proyecciones, digamos, de la fuerza F, que sobre el eje de las X va a valer 45 kN, porque está expresado en kilonewton esta unidad, sobre el eje de las Y va a valer 180, y sobre el eje de las Z la componente va a ser de 60 kN. Está con el signo menos porque va desde A hacia O, o sea, sentido negativo. Bueno, analicemos ahora, acá está, digamos, dibujado, graficado, lo que acabo de explicar, donde tenemos las 3 componentes de la fuerza F igual a 195 kN sobre cada uno de los ejes. Entonces vamos a analizar cuáles son los momentos de esta fuerza en forma escalar, ¿sí?, con respecto a cada uno de los 3 ejes. Empecemos entonces por el eje X. El momento con respecto al eje X va a ser igual a esta fuerza Fi por la distancia al eje X. Si vemos, esta fuerza va a producir un momento alrededor del eje X en este sentido. Quiere decir que el momento va a ser negativo, por eso el signo menos de Fi por la distancia, digamos, al eje X. O sea, menos 180 kN por 4 metros, igual a menos 720 kN/m. Acá he hecho un pequeño esquemita en donde podemos ver, digamos, cómo es el momento de esta fuerza alrededor del eje X, ¿sí?
alejate un poquito. Entonces, tenemos que si esta es la fuerza vista desde acá, desde el eje X, desde acá, la vamos a ver a la fuerza que gira produciendo un momento, o hace girar produciendo un momento en sentido horario con relación al eje X. Esta será la altura de la fuerza al eje X, que estaría acá, ¿sí? Y multiplicado por 180 nos va a dar el momento con respecto a X. Lo mismo hacemos con respecto al eje Y, ¿sí? Perdón, antes de esto vemos que las otras componentes, por ejemplo, la fuerza, la componente Fx, no tiene momento con respecto al eje X, propiamente dicho, porque la fuerza es paralela al eje. Así como tampoco tiene momento la componente Fz con respecto al eje X, porque intersecta o interseca al eje X. Por lo tanto, solamente la componente Fi produce el momento. Vamos a analizar ahora el momento con respecto al eje Y. De igual manera, por inspección, nos damos cuenta que la fuerza Fi no va a producir momento respecto a este eje por el hecho de que es paralela, y tampoco lo va a producir la fuerza Fz. Solamente la fuerza, la componente Fx, digamos, va a producir un momento alrededor de Y, ¿sí? Que si lo vemos de frente, tendríamos este caso, ¿no? Sería un momento así en este sentido. Este sería el eje Y, perdón, y la fuerza gira alrededor del eje Y, produciendo un momento igual a Fx por AO, sería esta fuerza, la componente, como dije recién, y nos da 180 kN/m. Analicemos finalmente el momento con respecto al eje Z. Como vemos, en el eje Z intersecan las tres componentes, por lo tanto ninguna de ellas va a producir momento con respecto al eje Z. Mz igual a 0. Eso quedó claramente entonces descrito. Entendemos ahora cómo se consideran los momentos de una fuerza alrededor de un eje. En este caso, alrededor de los ejes coordenados. Pero también habíamos visto anteriormente en el desarrollo que el momento de una fuerza, ¿sí?, con respecto al origen O del centro o sea, el centro de eje coordenado, era igual a la sumatoria, digamos, de los momentos que produce cada una de las fuerzas alrededor de las componentes alrededor de cada uno de los ejes, o de la fuerza propiamente dicho alrededor de cada uno de los ejes. Si se recuerda, habíamos simbolizado que esto era el momento respecto al punto O, porque ese sería el punto, digamos, de centro de momentos. Aprovecho para significar, digamos, que no lo hice en los dos videos anteriores, que a los vectores momento yo le agrego una segunda flecha, a diferencia de los vectores fuerza, para indicar que esto se trata de un vector momento, y diferenciarlo de un vector fuerza, un pequeño detalle. Bueno, entonces, planteamos, de acuerdo a lo que conocíamos de la ecuación de momento respecto a un punto, teniendo en cuenta que la distancia, digamos, o el vector distancia desde donde está aplicada la fuerza al origen de coordenadas es menos 4K metros, ¿sí? Planteamos el producto vectorial, ¿se acuerdan? Que era F por R, F, que ya lo habíamos calculado, ¿no es cierto? Acá, por R, ¿sí? Y nos va a dar que MO es igual a menos 720i más 180j más 0K. O sea, lo mismo que habíamos calculado nosotros de manera escalar. Esto demuestra que la sumatoria, digamos, de los momentos, ¿sí?, con respecto a cada uno, de una fuerza con respecto a cada uno de los ejes coordenados, es igual al momento de la fuerza con respecto al origen de coordenadas del sistema cartesiano espacial.
Eso es simplemente lo que hemos querido demostrar. Pero la idea es que ustedes vean que en este ejercicio la sencillez de resolver la interpretación, digamos, de lo que es el momento de una fuerza alrededor de un eje. Con esto damos por terminado la parte de momentos de una fuerza. A continuación vamos a ver la última parte de esta parte de cálculos, digamos, que es el concepto de cupla o par.